En el siguiente video veremos la nomenclatura de alcanos. Los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que están formados de carbono e hidrógeno, enlazados a través de enlaces sencillos carbono-carbono. También son hidrocarburos que se denominan saturados, ya que los carbonos tienen el número máximo de hidrógenos que es posible enlazar. Como recordarás, el carbono se encuentra en la familia 4A y tiene 4 electrones de valencia, es decir, que puede formar como máximo 4 enlaces. Al combinarse con el hidrógeno, puede afectar como máximo 4 hidrógenos alrededor. De esta manera se estaría formando el alcano más pequeño, es decir, el que solo tiene un carbono y 4 hidrógenos. Recuerda que estos enlaces se representan con una línea. A continuación podemos ver la representación desarrollada de este compuesto. Finalmente podemos observar la fórmula condensada. Recuerda que esta representa el número total de carbonos y el número total de hidrógenos. En este caso sería CH4. En el siguiente ejemplo se muestra la fórmula condensada del butano, el cual contiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Si este compuesto lo representamos en su fórmula desarrollada, como se muestra a continuación, observemos que se tienen que dibujar los 4 carbonos y los 10 hidrógenos alrededor. La forma más común de representar a los hidrocarburos es con la fórmula semidesarrollada, como podemos ver a continuación. Como podrán observar, en los extremos siempre se coloca CH3 y en la parte interna CH2. Una forma más sencilla de dibujar las estructuras de los compuestos orgánicos es a través de la representación línea-ángulo. En el siguiente ejemplo tenemos un compuesto con 5 carbonos, el cual se conoce como pentano. Si representamos este compuesto de su manera desarrollada, quedaría de la siguiente forma. Cuando este compuesto se ve de manera tridimensional, los enlaces y la formación de los carbonos prácticamente van formando un zigzag. Para observar mejor este zigzag, enfoquémonos solo en los carbonos y no dibujemos los hidrógenos, lo cual se vería de la siguiente manera. El siguiente paso sería eliminar estos carbonos y nos quedaría la representación del compuesto tal como se muestra a continuación. Entonces, cada vez que veamos un zigzag en cada uno de los vértices significa que yo tengo un carbono con hidrógenos. A continuación veremos las reglas para nombrar estos compuestos según la IUPAC. Cuando el alcano solo tiene un carbono se le conoce como metano. Cuando el alcano contiene 2 carbonos se le va a llamar etano, 3 carbonos propano, 4 carbonos butano, 5 carbonos pentano, 6 carbonos hexano, 7 carbonos hectano, 8 carbonos octano, 9 carbonos nonano, 10 carbonos decano, 11 carbonos undecano, 12 carbonos dodecano, 13 carbonos tridecano y así sucesivamente. Un cicloalcano es un alcano que, como su nombre lo dice, está formando ciclos y esto se representa por medio de figuras geométricas. Por lo tanto, al nombre base del alcano se le antepone el prefijo ciclo. Si vemos un triangulito, el cual contiene 3 carbonos, se va a llamar ciclopropano. El cuadrado de 4 carbonos, ciclobutano, y así
sucesivamente. Para 5 carbonos, ciclopentano. Para 6, ciclohexano. Para 7, ciclooctano. Para 8, ciclooctano. La primera regla que debemos seguir para nombrar un compuesto con cadena ramificada es la siguiente. Como primer paso, tenemos que encontrar la cadena principal del compuesto, es decir, la cadena más larga. ¿Cómo podemos hacer eso? Imagina que tienes que cruzar un parque. En cada uno de esos números sería una entrada o una salida. Tienes varias maneras de poder recorrer ese parque, ya sea que vayas de 1 a 2, que vayas de 1 a 3, que vayas de 1 a 8, que vayas de 1 a 9, que vayas de 1 a 7. También podrías ir de 4 a 3, de 4 a 6, de 4 a 9, inclusive solo de 5 a 6. Entonces vamos a checar todas esas posibilidades y lo primero que vamos a hacer es encontrar cuál va a ser el camino más largo. Siempre tendemos a escoger o pensar que el camino más largo es el de medio. Entonces veamos. Si numeramos la cadena de medio, tendríamos 12 carbonos. Ahora, si nos fijamos en la siguiente opción, vean, el camino marcado en rojo representa 13 carbonos. Sin embargo, ¿será el único que representa 13 carbonos? Veamos el tercer ejemplo, donde nuevamente el camino en rojo va a representar 13 carbonos. Ahora, en el último ejemplo, veamos este camino en rojo, el cual de nuevo tiene 13 carbonos. Por lo tanto, ¿cuál de esos 3 vamos a escoger? Entonces vamos a tomar en cuenta la siguiente regla, que dice, en caso de haber más de una posible cadena principal, se escogerá la que genere mayores sustituyentes. ¿Y qué es un sustituyente o un radical? Va a ser todo aquello que se encuentre fuera de mi cadena principal. Entonces veamos en el ejemplo número 2, que igual tuvo 13 carbonos. Aquí solo tengo 5 sustituyentes. Pero tanto en el ejemplo 3 como en el ejemplo 4, en ambos tengo 6 sustituyentes. Si nos fijamos entonces tanto en el ejemplo 3 como en el ejemplo 4, los sustituyentes tienen la misma forma. Por lo tanto, yo podría escoger cualquiera de las dos opciones. Como se mencionó anteriormente, todo lo que quede fuera de la cadena principal, que es la que está representada en rojo, va a ser un sustituyente, un radical, a cuales podemos ver representados en color azul. La siguiente regla nos dice que se enumere la cadena principal desde un extremo al otro, de tal forma que se asigne el número más pequeño posible al primer sustituyente. ¿Esto qué significa? Siempre voy a tener dos opciones para numerar mi cadena principal. Veamos el primer caso. Si empezamos por la izquierda y arriba, el primer sustituyente aparecería en el carbono número 4. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, si empezamos por la derecha y abajo, mi primer sustituyente aparecería en el carbono número 3. Por lo tanto, esta cadena y esta numeración va a ser la que yo voy a tomar como cadena principal, ya que obtuve un sustituyente en el carbono más pequeño posible. Para nombrar un radical o sustituyente, se toma el nombre completo del alcano y se elimina la terminación ANO y se sustituye por IL. Es decir, para el metano va a ser metil, para el etano, etil, para el propano, propil y para el butano, butil. A continuación observemos cómo se pueden representar estos radicales en la estructura lineal. El metil siempre se va a representar con una línea, el etil con 2, el propil con 3 líneas.
En el caso de la siguiente que parece una Y, se le conoce como isopropil, el cual es un isómero de propil. Observemos que en el caso de butil puede tener 4 isómeros, el cual es el butil cuando es lineal, el secbutil, el isobutil y el terbutil. Cuando un cicloalcano se cuenta como sustituyente, se siguen las mismas reglas para nombrarlos. En el caso del ciclopropano sería ciclopropil y en el caso del ciclobutano sería ciclobutil. Cuando un halógeno se encuentra como un sustituyente, se nombra simplemente con el nombre de este elemento. En este caso sería cloro. Regresando al compuesto que estamos analizando, entonces después de haber escogido la cadena y haber escogido por dónde íbamos a empezar a numerar, la regla número 3 nos dice que identifiquemos los radicales. Entonces veamos. Los que están en color azul es el metil. Los que están en color verde serían etil. El que está en color morado sería el propil. Y finalmente el que está en color amarillo sería isopropil. Ya que identifiqué qué radicales tengo, ahora tengo que ordenarlos alfabéticamente. En este ejemplo quedaría primero el etil, luego el isopropil, luego el metil y finalmente el propil. Finalmente ya podría nombrar mi compuesto de la siguiente manera. Y se coloca el número de carbono donde se encuentra cada radical, seguido de un guión y el nombre. Si un radical se encuentra más de una vez, se coloca un número por cada uno de estos radicales con una coma entre ellos, seguido de prefijo según las veces que se repite el radical, ya puede ser di, tri, tetra, etc. Y finalmente voy a colocar el nombre de la cadena principal. Para nuestro ejemplo, el primero que tenemos que nombrar es el etil. Observemos que tanto en el carbono 3 como en el carbono 10 se encuentran los etiles. Por lo tanto colocaré 3,10, un guión, di-etil, un guión y el siguiente radical, el cual se encuentra en el carbono número 7 y es el isopropil. Un guión, recuerden que siempre tiene que ser todo alfabéticamente, por lo tanto el que va es el metil. Voy a colocar en qué carbono está, el cual es el 8,9. Como son dos metiles, tengo que colocar dimetil. Luego un guión y finalmente el último radical, el cual se encuentra en el carbono número 4. Por lo tanto, 4-propil. Y finalmente voy a numerar, o voy a nombrar más bien, la cadena principal, que en este caso es de 13 carbonos, el cual sería tiridecano. Como podrán observar, los prefijos di, tri, tetra no influyen en el orden alfabético. ¿Qué sucede si dos radicales se encuentran a la misma distancia cuando hay que numerar la cadena? Analicemos el siguiente ejemplo. En rojo se muestra la cadena más larga y por lo tanto la cadena principal, la cual contiene 9 carbonos. Entonces tenemos dos opciones para numerarla: empezar por la izquierda o empezar por la derecha. Si empezamos por la izquierda, veamos que nuestro primer radical se encuentra en el carbono número 3. Si empezamos por la derecha, nuestro primer radical igual se encuentra en el carbono número 3. Por lo tanto tendríamos un empate. ¿Cómo podemos desempatar? Se va a escoger la secuencia que tenga el siguiente radical más cercano al carbono número 1. Veamos, si fuera el de la izquierda, tendría mi siguiente radical en el carbono número 6. Si fuera por la derecha, mi siguiente radical aparecería en el carbono número 4.
Por lo tanto, la secuencia que yo voy a escoger es la de la derecha. Pudiera ser el caso que todos los radicales se encuentren a la misma distancia cuando hay que numerar la cadena. Entonces, ¿cómo puedo decidir cuál va a ser o cómo voy a numerar mi cadena principal? Entonces, en este ejemplo, vamos a marcar nuestra cadena principal en rojo, la cual de nuevo es de 9 carbonos. Entonces vamos a tener las dos opciones para numerarla, empezando por la izquierda o empezando por la derecha. Observemos que si empezamos por la izquierda, nuestros radicales están en el carbono número 3, 4, 6 y 7. Y si empezamos a numerar por la derecha, nuestros radicales igual están en el carbono 3, 4, 6 y 7. De nuevo volvemos a tener un empate. ¿Cómo podemos desempatar en este caso? Se va a escoger la secuencia dando prioridad al orden alfabético de los radicales. Entonces analicemos. Si llegamos a empezar por la izquierda, en el carbono número 3 tengo un etil. Si llegamos a empezar por la derecha, en el carbono número 3 lo que yo tengo es un metil. Por lo tanto, alfabéticamente va a ganar la secuencia donde empieza el carbono número 1 por la izquierda.